9:11 de la mañana. Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juanca, para usted, Eduardo, y para toda la audiencia, muy buenos días. Don Eduardo Hernández, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juanca? Gabriel, feliz viernes. Bueno, vamos a tratar, por supuesto, Se nos distintos vinieron las temas. elecciones. Exactamente. Se frota las manos usted y todo, ¿no? No, yo digo Es que, que es esto va a que estar Está las emocionado. claro, las esto va a elecciones estar tranquilas, balcón. para nosotros son como Navidad para Papá Noel. Bueno, Edu, ¿qué esperar del próximo domingo? Arranquemos muy generales. A ver. Pues mire, hay un despliegue enorme de la fuerza pública, ejército, policía, el gobierno nacional, pues evidentemente ha hecho un esfuerzo grande para tratar de dar garantías. No obstante, sí hay algunas preocupaciones. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con la defensora del pueblo. Ella hablaba evidentemente de algunas regiones del país, piense usted en el Catatumbo, en el Cauca, en algunas regiones del departamento de Antioquia, donde pues la situación de orden público es bastante compleja, con unos grupos armados ilegales que podrían estar incidiendo. Sin embargo, Juanca, llama muchísimo la atención, también a propósito de la defensora, lo que ella está hablando sobre la agitación social, lo que podría pasar en esa materia, dada la polarización y dada también algunos pronunciamientos, no solamente de líderes políticos, sino inclusive, dice ella, del propio gobierno nacional. Todos estos discursos de los que hemos venido hablando a lo largo de esta semana en torno a la posibilidad de un eventual fraude, de la falta de confianza en el organismo electoral, dice la Defensoría, podrían ser insumo para que se presenten estas refriegas ciudadanas en algunas regiones del país. Esa es la razón por la cual ella está haciendo un llamado para que en lo que restan estas horas antes de que se abran las urnas, tanto desde la presidencia como desde todos los organismos públicos y líderes políticos, pues haya un llamado a la calma, ¿no? Y a la confianza en todo este proceso electoral que ha sido inclusive respaldado por organismos internacionales. La última reunión fue ayer, una cumbre que se dio en la corte, en las altas cortes, por supuesto, también mandando este mensaje de confiar en lo suficiente, uno de los calificados, uno de los mejores sistemas electorales que hay en la región, en Latinoamérica, no solo por cómo está fortalecido el sistema, sino también por cómo aquí la rapidez en la que se entregan los resultados electorales, don Gabriel. Así es, Juan Camilo, y yo creo, volviendo a su pregunta, ¿qué esperar del domingo? Justamente una de las cosas que hay que esperar el domingo es la reacción que va a tener el gobierno nacional frente a los resultados. En las últimas semanas hemos visto una andanada de ataques y de críticas frente al sistema electoral y sus instituciones, cuestionando la transparencia, pero también las garantías que se puedan dar en el transcurso de estos comicios, a pesar de que la evidencia y la institucionalidad en su conjunto ha manifestado que están dadas todas las condiciones para garantizar unas elecciones libres y transparentes, y que quizás los únicos riesgos objetivos y latentes que se tienen son justamente aquellos asociados al orden público y a la falta de seguridad en ciertas regiones. Más de 175 municipios, según la MOE, bajo alertas de riesgo extremo justamente por temas de seguridad que, entre otras cosas, y paradójicamente, dependen del gobierno nacional, que pretende poner el foco de los riesgos electorales donde no hay evidencias objetivas de que tales riesgos ocurran. Pero también, Juan Camilo y Eduardo, creo que, por obvio que parezca, este domingo se aclarará el panorama frente al balance de fuerzas políticas en el país, y comenzará una nueva etapa de campaña. En el Congreso veremos cómo queda la distribución de las curules, y eso permitirá también conocer qué Congreso le va a tocar gestionar al próximo gobierno y cómo estarán dispuestas las mayorías. Interesante el foco que se va a tener frente a las consultas, especialmente para saber si de ahí podrán salir candidatos viables, candidatos que puedan constituirse como una tercería frente a una campaña que hasta ahora parecería estar
marcada y determinada por dos candidaturas fuertes, pero en política nada está escrito. Y finalmente, yo, Eduardo y Juan Camilo, señalaría que este domingo también vamos a tener un brochazo, una imagen, una intuición frente a si el país efectivamente está tan dividido en un 50-50, 50% entre los que votarían por una opción de continuismo o aquellos que votarían por una alternativa totalmente opuesta, o si por el contrario las cargas y el balance político está mucho más distribuido de lo que hoy en día parecen indicar las encuestas. Ese es un buen, y ese es un buen punto, Edu, que le quería preguntar para que usted mencione lo que iba a mencionar, pero también que, y para los dos, profundizar un poco más en qué tanto puede ser cierto que lo que va a pasar el domingo puede ser un gran síntoma, o como lo llama Gabo, una intuición de lo que son las elecciones presidenciales. Mire, sin lugar a dudas, para mí esa es la gran encuesta de cómo está el país. Y esto evidentemente va a ser una fotografía supremamente interesante de qué está pasando con el país político de cara a las presidenciales. Evidentemente lo que dice Gabriel es cierto, esto digamos nos va a mostrar cómo está el tablero político, seguramente aquí ya empezarán a moverse mucho más fuerte todas las fichas presidenciales para saber cómo llegan efectivamente a esas elecciones, a esa primera vuelta de las elecciones presidenciales, aún sin que estén en el tarjetón y no haya opción ni oportunidad para votar a quienes están liderando las encuestas en este momento, que no van a estar, recordemos, en las consultas. Aquí va a haber un papel, y lo que iba a plantear mi querido Juanca es un papel determinante de los jurados de votación. Acuérdense que los jurados de votación son escogidos aleatoriamente por la Registraduría Nacional, son ciudadanos del común, que ese día son llamados pues, a prestar un servicio al país, efectivamente en esa tarea de contabilizar los votos, de manejar toda la logística para que la gente efectivamente pueda votar. Esa gente va a ser muy importante ese día porque acuérdense, van a tener unos roles como, por ejemplo, cuando usted llegue a votar, Juan Camilo, ofrecerle el tarjetón de las consultas. Se lo van a ofrecer, voluntario, si usted lo quiere recibir o no lo quiere recibir. Hay unas instrucciones planteadas por parte de la registraduría de cómo deben actuar esos jurados de votación, pero evidentemente sabemos que habrá también una marca personal, ¿no?, de los testigos electorales, de los partidos políticos, sobre cómo es que se está ofreciendo ese tarjetón y demás, porque acuérdese que se ha convertido en un punto de honor del gobierno nacional, por ejemplo, el hecho de no participar en las consultas, que es como es la campaña, digamos, que ellos están haciendo, y entonces también el nivel de participación en las consultas va a ser un dato bastante interesante del próximo domingo. Exactamente. Sobre los testigos electorales, confirman más de 1 millón de testigos electorales, esto es cifra récord en las elecciones, en la cobertura en los 32 departamentos, Gabo. Aquí también pues hay varios elementos a partir de esas elecciones, y es el tema de orden público. Y es la preocupación también de la defensora del pueblo, ¿no? ¿Qué puede pasar en los distintos municipios que tienen estas complicaciones de orden público? Pues son varios los aspectos que pueden incidir. Lo primero, por supuesto, y lo que hemos visto a lo largo de esta campaña, Juanca, es que en ciertas regiones hacer proselitismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Tan solo ayer asesinaron al hermano de una candidata a la Cámara por el Cauca. Hace unos meses asesinaron al precandidato Miguel Uribe, pero hemos visto cómo sí ha habido un aumento, y esto lo dice la misma misión de observación electoral, de amenazas, ataques y atentados contra los candidatos. Esto dificulta que puedan hacer política en ciertas regiones y que las amenazas y estas intimidaciones pues afecten el ejercicio político. Lo segundo es que en esas regiones donde hay un control de estructuras criminales, y hay que decirlo, muchas de ellas en una mesa de conversación con el gobierno nacional, podría haber una presión
una indebida alteración de los sufragantes, es decir, ejercer presiones para que salgan a votar o para que no salgan a votar. Y tercero, obviamente, si no están dadas las condiciones de seguridad 100% establecidas por parte del gobierno nacional, se tienen que trasladar mesas de votación. De hecho, no tenemos el dato todavía de cuáles son, pero nos enteramos que hay más de 45 mesas que van a tener que ser trasladadas porque el gobierno nacional no va a estar en condiciones de garantizar la seguridad en esos puestos de votación. Y por más de que el ministro del Interior, que está encabezando y es el líder del plan Democracia, que es el plan para garantizar las condiciones electorales en el país, señale que las condiciones son mejores de las que había en el pasado. Lo cierto es que esta ha sido una campaña que ha estado marcada por la zozobra, por los atentados, por las amenazas y sobre todo por un escalamiento de la violencia en ciertas regiones en donde no solo hay atentados contra candidatos, sino también un constreñimiento contra los electores. Esperemos que el día domingo efectivamente el despliegue de la fuerza pública y los planes de seguridad puedan garantizar, como ha sido el caso durante las últimas elecciones, que sean unas elecciones en paz, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de forma libre, pero también es importante señalar, Juan Camilo y Eduardo, que hay una serie de alertas que tienen que ser atendidas. Una de ellas también, y que no es nueva, hay que decirlo, es el transfugismo, el trasteo de votos, la compra de votos. Es bien sabido que en las elecciones parlamentarias estas estructuras mueven millonarias sumas, pero lo que se ha conocido en los últimos días, la inoperancia también hay que decirlo de las autoridades judiciales en ciertos casos, es alarmante porque se comienza a ver que en ciertas regiones del país va a haber una compra masiva de votos y eso indudablemente afecta pues la democracia y afecta también el curso normal de las elecciones. Mira, solamente para complementarle a Gabriel Juan Camilo sobre este último tema, hay una dificultad que han encontrado las autoridades, la policía y demás, y es que encuentran grandes sumas de dinero, inclusive a veces grandes sumas de dinero acompañado por publicidad electoral, incautan evidentemente el dinero, hay una detención inicial de estas personas, pero están quedando libres, porque resulta que la justicia dice que no tiene cómo corroborar cuál iba a ser el destino de ese dinero. Entonces la gente dice, no, es que esa es una plata que yo tenía para comprar, no tengo ni idea, un carro o un lote, ¿cierto? Y a mí me gusta manejar la plata en efectivo y entonces como no hay cómo probarlo, porque de hecho el delito como tal no se ha consumado en el momento de esas incautaciones, entonces evidentemente ahí se han encontrado las autoridades con algún tipo de dificultad a la hora de perseguir esa compra de votos. Pero lo Qué que tragedia, resulta, ¿no? Lo que acaba pero de lo- escribir Eduardo, de verdad, que es una tragedia. La policía se va pero más están incautando, quedando Gabo, libres, están quedando libres. Pero más- 1.700 millones de pesos a nivel nacional, lo que me parece un Eso- asco total. que Porque eso no es nada, están, ¿no? exacto, entonces un Eso no es nada. escándalo, eso en cualquier, pero en cualquier país, Gabo, esto fuera un escándalo de verdad. Y Pero- además, imagínense, la policía va, lleva las pruebas, está acompañado por propaganda política, sobres de Manila anotados por dirigentes de regiones, y resulta que un juez ordena devolver el dinero, que el dinero incautado. caso, porque una cosa es que cojan a personas civiles con dinero en efectivo que en época electoral manejar por las carreteras con 500, 600 millones de pesos, pues me parece que ya de por sí es sospechoso, pero que cojan en un vehículo oficial a una persona asignada al esquema de seguridad que no está en licencia oficialmente comprobada del secretario de la Cámara de Representantes con 750 millones de pesos en sobres, con números de teléfono,
con publicidad electoral y que eso no sea prueba suficiente, no solo para incautar el dinero que les devolvieron, sino también para judicializar y privar de la libertad a las personas que lo estaban haciendo y abrirle una investigación de inmediato al secretario de la Cámara de Representantes, pues esto es dantesco, esto verdaderamente está entre lo trágico y lo cómico, pero la connivencia también de ciertas autoridades con lo que está pasando en departamentos, hay que decirlo, es una desfachatez. Y eso simplemente, Edu y Juan Camilo, lo que hace es reforzar esa imagen del Congreso y de las elecciones como algo corrupto, minar la confianza de los ciudadanos frente a la democracia, frente al Congreso, y revivir y avivar esos ciclos de compra de votos, de abstención. Es que fíjense, es trágico que compren votos, pero Juanca y Edu, también es trágico que más de la mitad de las personas no voten justamente porque desconfían del sistema. Estamos en el peor de los escenarios. Ahora, Gabo, yo pregunto, ¿de dónde saca una persona 400 millones de pesos en efectivo para comprar votos? La respuesta rápida o la respuesta fácil o la respuesta... Exacto. ¿De dónde sacan todo ese dinero en efectivo? Yo quiero saber Es que eso es un dónde nace. negocio. Es que ¿De dónde salió? ¿Quién se los dio? ¿Quién? el ciclo es muy sencillo y nosotros vimos el ejemplo en el tema de los carrotanques y en el tema de las cuotas. Entonces, hay un congresista al que le aportan unos recursos, obviamente en efectivo porque pues no se deja trazabilidad. Una vez llegue al Congreso pide unos cupos parlamentarios para contratar unas obras en unos municipios, unos departamentos, ya sea con el alcalde o con otras entidades, y ese alcalde y esas entidades se lo asignan directamente a unos contratistas que son los que dan y financian los recursos de la campaña. Es una economía circular, si se quiere, una economía circular donde las campañas después se pagan con contratos, con recursos públicos que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos y que después ni siquiera construyen las obras, quedan en elefantes blancos, se roban la plata, las autoridades judiciales y disciplinarias no terminan investigando ni condenando, y esa es la tragedia que se vive en ciertas regiones cada 4 años. Es un Oiga, ¿sabe negocio qué? redondito. ¿De dónde salió que para comprar un carro? Fue una de las ¿De excusas, qué? ¿no? No, pues ellos De pueden decir tantos- cualquier cosa ante la Exactamente. justicia, pues pruébeme que eso era para comprar votos, y evidentemente la justicia, como eso no se ha consumado, pues se quedan sin elementos para llevar a estas personas a la cárcel, que claro, quedan todavía, digamos, vinculados a una investigación y demás, pero no hay como esos dientes que se requerirían para frenar todo este asunto. Pero mire, sobre esto último que estaba diciendo Gabriel, hay algo que me quedó de la locución del presidente esta semana, que creo tiene razón, y es, si usted se deja comprar el voto, le recibe algo a cambio a alguien para que vote por una determinada persona, usted está eligiendo a un criminal. Eso sí, no le quepa la menor duda. Y lo paga el pueblo, créame. No, y es que lo decía- va a pagar. Y lo decía el presidente, y creo que esas palabras En también, eso estoy de acuerdo. también me quedaron, y es, dice el presidente, A el ver. día de mañana ese político al Exacto. que usted le hizo el favor, pues va a terminar legislando y lo va a terminar afectando a usted. Y usted, Creo que ahí coincidimos. digamos, Sí. eso creo que me pareció algo sensato del presidente, y ojalá de verdad que la gente sea consciente de lo grave que es que venda su voto el próximo domingo. Pero hay varias formas de incidir en los votos, ¿no? Es decir, una cosa es la compra directa, pero también hay clientelismo. Y el clientelismo es comenzar a repartir contratos y repartir contratos sabiendo a quién se le están dando, dónde vota, para presionar el voto. Es decir, hay formas más limpias y menos limpias O por de un comprar puesto o de en un condicionar hospital el voto. público o en algún lugar. claro, eso Puestos. también. Y ahí nadie se salva. Es decir, aquí ha habido un aumento y generalmente siempre lo hay en el año electoral en un desborde de contratos de prestación de servicios por parte de los gobiernos que están en el poder, y eso también es una forma de incidir políticamente. Eso hay que decirlo. Es decir, Ahí- uno pues eso es critica un la pago compra de y voto lo otro directa, que pero decía el el registrador, y lo otro que decía el registrador, ahí es donde está el fraude. Claro. Ahí sí está Claro. el fraude no está en el procesamiento de votos, no está en Ni el en el sistema conteo, electoral ni colombiano, no ni sé el conteo. qué, tal. No, decía el registrador,
Presidente, el fraude está en la coacción del voto. Más bien pónganse las pilas a controlar ese tema y no se fijen en cosas que no tienen que fijarse y que tienen que estar tranquilos. En el procesamiento no está, está en la coacción, exactamente. Esas cosas, sí. Bueno, vamos a pasar temas internacionales ya muy rápido. Señal de Beirut, nos conectamos a esta hora, señal en vivo. Ahí estamos viendo, Gabo, ¿usted está viendo Beirut en este momento, la panorámica? Sí, desoladora. Las columnas de humo como se empiezan a elevar tras los bombardeos, ¿no? En los distintos puntos. A mí esto me ha impactado durante estos días tremendo. Digo, esto me recuerda un poco cuando aquí también cubríamos permanentemente toda la mañana Gaza. Manteníamos la señal de Gaza y esto era así. Bueno, Gaza se escuchaban un poco más los estruendos. Es muy impactante. Esto definitivamente es desolador. Uno siempre sabe cómo comienza una guerra, pero no cómo termina. Y lo hablábamos con Edu esta misma semana acá. Él hacía una buena reflexión frente a las guerras mundiales del siglo XX, donde se pensaba que iban a ser guerras relámpagos de pocas semanas y duraron años. Lo mismo de pronto también pensó Putin hace 4 años cuando invadió Ucrania. Lo mismo pudo haber pensado Netanyahu después del 7 de octubre y duraron 2 años con un saldo de más de 70.000 muertos, el saldo incontable de muertos en Rusia y Ucrania, y esta que es una guerra que apenas está comenzando, pero que pinta tener unas dimensiones superiores por el impacto que tiene en la región y por el número de países que potencialmente se podrían ver involucrados. Yo no creo que haya ninguna causa que justifique la guerra. Me parece que va en contra del derecho internacional, de la humanidad, y es verdaderamente triste y preocupante lo que se está viendo en estos días. Edu, hay un gran fenómeno de Hezbollah y es que están entre los civiles, ¿no? Como el Claro. tema de Hamas, por ejemplo, en Gaza. Esos son grupos terroristas que, y como dice Gabriel, usted no puede controlar eso. Entonces aquí por un lado tenemos esos enfrentamientos entre estados que se están dando, pero decíamos también esta semana que a lo mejor van a quedar también muchos resentimientos, mucho odio, porque las guerras siembran eso, siembran odio, ¿no? Porque aquí estamos con personas que están perdiendo a sus familiares, personas que están perdiendo a sus amigos, a sus vecinos, sus barrios, su casa. Y esas son personas que crecen con esos resentimientos y a futuro pueden estar dispuestos ellos a cooperar con algún tipo de grupo terrorista para vengar todo esto que les están haciendo. Entonces, digamos aquí, las guerras, digamos, son la sumatoria de lo peor del ser humano, de los peores sentimientos, pensamientos, intenciones. Y obviamente, pues, en la medida en que esto va escalando, pues la situación va afectando a más gente y potencialmente también hay más riesgos de que haya personas dispuestas a cometer atentados terroristas o atentar contra otras personas precisamente para vengarse de lo que a ellos en este momento les está ocurriendo. Esto es una verdadera tragedia en una época además de globalización, donde cada cosa que pasa en el mundo nos afecta, inclusive aquí en Colombia nos afecta. Y las guerras no son más que un cortocircuito a ese funcionamiento global del mundo que lamentablemente pues de manera directa o indirecta nos termina afectando a todos. Exactamente, ahí estamos viendo entonces las imágenes, Estrecho de Hormuz también. Ayer el presidente Trump ha dicho que se ofrecía a escoltar inclusive a los barcos, los buques que fueran a pasar por el estrecho, que no tenía inconveniente, algo que pues promete también tensionar mucho más la cuerda. Don Eduardo, muchas gracias. Vale, Juanca, un abrazo. Gabriel, feliz viernes. Gabo, un abrazo. Todos el domingo. Sí, todos a votar el domingo, eso es importante, ese mensaje. A votar el domingo. Nos vemos de aquí, vamos a vernos de aquí al lunes muy seguido. Todos los días nos vamos a ver el rostro, Gabo y Edu. Aquí estaremos el domingo en todo el cubrimiento especial de Noticias Caracol.